Dios les bendiga, hermanos. Le damos gracias al Señor que nos podemos reunir otro martes de estudio, de alabanza, estudio y oración. Le damos gracias al Señor Jesucristo por su misericordia, por habernos traído hasta aquí. Rogamos por los hermanos, ¿verdad? Y las hermanas que están enfermos de la congregación, y también no se olviden de orar por el hijo de Alex. Ustedes saben que está desaparecido, para que pueda ser encontrado. Alex, el hijo de Lucy. Oren por eso, para que sea hallado, ¿no? Así lo permita el Señor. Y no dejen de orar por los enfermos de esta congregación que están atravesando con la lucha del cáncer o con otras enfermedades también, como mi esposa y otros más. Aquí mismo hay hermanos entre nosotros que tienen también sus situaciones y sus achaques, por lo que hay que orar, ¿verdad? Y también por el transcurso del tiempo, porque el tiempo también nos golpea. Nosotros no somos de pago, todos estamos aquí en un proceso de un viaje, un peregrinaje. Y los años no pasan en vano, ¿no? Tenemos que pedirle a Dios que Dios nos dé fuerzas, ¿verdad? Que nos dé fuerzas para todo eso. Padre, te doy gracias porque me permite estar aquí, y te ruego por mis hermanos y hermanas que tú hables a sus corazones por medio de tu palabra. Que bendiga a los hermanos de la congregación en Batella. Presentamos a todos los enfermos, a todos los hermanos y hermanas que están atravesando por situaciones difíciles. Presentamos los matrimonios de esta congregación, presentamos las vidas, presentamos este estudio y también la segunda parte de oraciones delante de Dios. Dios, ten misericordia de nosotros y guíanos, instrúyenos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y durante las últimas semanas hemos estado retocando lo del Evangelio eterno, tocando específicamente Dios hace un pacto con Abraham y después Dios prueba a Abraham. Y hablamos acerca de cómo Dios pidió un sacrificio especial. Luego hablamos de cómo Dios provee un sustituto, ¿verdad? La semana pasada. Y esta semana vamos a hablar, Dios manda a su pueblo a confiar en su provisión. Y vamos a estar tocando el libro de Hebreos, capítulo 11, versículos 17 al 19. Especialmente porque este es un comentario que se hace acerca de lo que estaba pensando Abraham. ¿En dónde? Cuando fue a llevar a su hijo al sacrificio por obediencia a Dios, a su hijo Isaac. Así que vamos al libro de Hebreos. Acompáñenme al libro de Hebreos. Vamos a dar lectura a los versículos del 17 al 19 del capítulo 11 del libro a los Hebreos. Y hagamos ese comentario inspirado en las escrituras de lo que estaba pasando por la mente de ¿quién? De Abraham, cuando llevó a su hijo Isaac allí al sacrificio. Capítulo 11, ¿qué dice? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito. Y habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Y después continúa el próximo por la fe del mismo Isaac, etcétera, etcétera. Preguntas que podemos primeramente responder a raíz de estos textos y de la enseñanza que vamos a tener en este día serían, según estos textos, vamos a ir contestando, ¿qué creía Abraham de Dios? En estos textos se nos revela qué creía Abraham de Dios. Y como cristianos, segunda pregunta, ¿por qué debemos creer tú y yo de la misma manera
que Abraham. Eso se nos va a revelar en estos textos. ¿Qué creía Abraham? ¿Cuál era su teología con respecto a Dios? ¿Y por qué tú y yo deberíamos creerlo? En estos versículos nos ayudan a percibir la profundidad de la fe de Abraham. Abraham creía que si incluso sacrificaba a Isaac, Dios lo levantaría ¿de dónde? De los muertos. ¿Eso había sucedido antes? ¿Había un precedente? No. Pero él lo creía. Así que, ¿qué creía él de Dios? Eso es lo que estaremos hablando en esta noche. Él creía que Dios era suficientemente poderoso como para hacerlo. Así que creía que Dios era poderoso. También que cumpliría su promesa de levantar generaciones de la descendencia de Isaac, de su descendiente Isaac. O sea, él creía que Dios cumple sus promesas. ¿Qué significa eso? Que Dios, cuando habla, no miente. Así que vemos que Abraham cree que Dios es poderosísimo. Vemos que cree que Dios no miente y que es fiel a su carácter y a su promesa. Pero Abraham, el único resultado de esta prueba desconcertante, el único resultado que él tenía en su mente de esta prueba desconcertante a la cual fue puesto él, era la resurrección. Él no le veía otra cosa. Y el escritor de Hebreos así lo deja saber. Como cristianos, el centro de nuestra fe descansa exactamente sobre lo mismo sobre lo cual descansaba la fe de Abraham. ¿Qué creemos nosotros que creía Abraham? Que Dios resucita de los muertos. De hecho, la fe cristiana es la fe de la resurrección. ¿Están viendo cuándo comenzó esta enseñanza de la resurrección? Más específicamente, nuestra fe descansa en que Dios resucitó a Jesús y que un día también nosotros resucitaremos. Así que la fe de Abraham y los que creen en la resurrección también son de la fe de ¿quién? De Abraham. Los saduceos eran de la fe de Abraham. No creían en la resurrección. Cuando alguien no cree en la resurrección, no puede decir que se le ha sido traspasada la fe de Abraham. ¿Vieron? El escritor de Hebreos en el Nuevo Testamento proporciona una perspectiva inspirada y valiosa para este suceso en la vida de Abraham. Y nos dice que lo que Abraham estaba pensando. Si usted mira en el texto, se nos dice lo que él estaba pensando. Eso es inspirado. ¿Quién puede saber lo que tú estás pensando? Dios. ¿Quién reveló eso? El Espíritu Santo por medio de la Escritura. Pero también se nos dice lo que motivó la obediencia de Abraham al Señor. Ese texto nos habla lo que él piensa y cuáles eran sus motivaciones. Solamente el que escudriña la mente y los corazones puede mostrar algo como eso. En Hebreos 11 se le considera a ese capítulo del libro de Hebreos, se le llama el salón de la fama o de los héroes de la fe. No sé si ustedes han leído libros, pero ese texto, ese capítulo específico se nos habla por la fe, tal persona hizo tal cosa, tal persona hizo tal cosa. Y en este pasaje el autor elogia. ¿Saben lo que es ¿qué es elogiar? ¿Saben lo que es elogiar? Es una exaltación, una alabanza, un reconocimiento. ¿Verdad? El autor elogia la fe de Abraham. La fe fue el medio mediante el cual él ofreció a Isaac. Pregunta, vamos un poco más atrás de Abraham.
¿Por qué recibió Dios la ofrenda de Abel y no la de Caín? Porque la ofreció con fe. La gente piensa que la aceptación tuvo que ver con que uno ofreció un cordero y el otro ofreció. No. La Biblia declara también que la razón por la que Dios aceptó la ofrenda de Abel fue porque la ofreció con fe. Y aquí dice que Abraham también hizo lo mismo. Dice que mediante la fe ofreció a Isaac cuando el Señor lo probó. Él lo hizo creyendo. Y a Dios le agrada esto porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y porque si tú te acercas a Dios sin fe, tú no puedes esperar recibir nada de Dios. Tú vas a donde Dios y le dices: Dios, vengo y te presento esto, pero yo quiero que tú sepas que yo no confío en ti. Pero Abraham no. Abraham ofreció a su hijo por la fe. Abraham había recibido una promesa de que su descendencia, de que un heredero suyo traería restauración al mundo. Y aunque el mandamiento de sacrificar a Isaac parecía contradecir la promesa, él se dispuso a llevarlo a cabo. Parecía. Yo quiero que ustedes empiecen a analizar lo que yo estoy diciendo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué él ofreció a Isaac? Él lo ofreció no tan solo porque tenía una fe general en Dios. Porque hay tal cosa como una fe general. De hecho, en cierto sentido, todos tenemos cierta clase de fe general. Aún los impíos se levantan por las mañanas o aún se acuestan en la noche creyendo que al otro día van a despertar y se montan en sus carros creyendo que van a llegar al trabajo. Pero se necesita más que una fe general para servir a Dios. Él también tenía una fe específicamente en la resurrección de los muertos. Creía que Dios podía levantar a Isaac de la tumba porque había visto cómo Dios había traído vida del vientre muerto de Sara. ¿Vieron? Él le creyó a Dios y Dios en su cara, su hijo, es una demostración de cómo Dios puede dar vida a un vientre estéril y muerto, mezclándose con una persona anciana que estaba como muerta también. El nacimiento de Isaac fue algo sobrenatural. Él nació no por la fuerza de la carne, sino por el poder de Dios. Y eso me imagino que le abrió la mente. Si él pudo traer vida de una tumba, porque el vientre de Sara era una tumba, donde nada nacía ni crecía, él puede levantar a mi hijo de entre los muertos. Por esta razón Abraham pudo obedecer a Dios, aunque esa obediencia era difícil y dolorosa. Aquí nos enseña la Escritura que la obediencia puede ser muchas veces difícil y dolorosa. A veces tenemos la tendencia a pensar que si obedecemos todo va a ser fácil. Pero no siempre es así. Trae a mi memoria o a colación aquel pasaje donde Dios le dice a Pablo que tenía mucha gente en cierta ciudad
una puerta grande que ninguno cerraría, pero que había muchos adversarios. Que significa que tú puedes tener mucha gente en contra en un lugar específico, pero eso no significa que la puerta está cerrada. Significa que vas a tener que depender de Dios y no de tus propias fuerzas. Y creer que lo que Dios dice, que tenía muchas personas en esa ciudad, es verdad. Y moverte en esa fe. Yo me pregunto si nosotros, estando en la posición tanto de Abraham como de Pablo, hubiésemos persistido o perseverado. Por eso es que le dije que este pasaje nos deja ver qué creía Abraham acerca de Dios. Pero también nos deja ver qué quiere Dios de ti como hijo de Dios, que tú le creas a Él. ¿Qué quiere Dios que tú como hijo de Dios o hija de Dios le creas a Él? El patriarca sabía que al final la resurrección quitaría toda angustia y dolor. Él sabía eso. Si Él es poderoso para crear vida de un vientre muerto, y Él es poderoso para resucitar de los muertos, y me angustia lo que voy a hacer, significa que cuando Él haga y cumpla lo que Él va a hacer, porque Él prometió y Él no miente, Él es fiel y Él es justo, y además yo he visto que Él es poderoso, significa que este dolor no será la palabra final, que esta angustia no tendrá la última palabra. Esto simplemente es una coma o un punto y coma, porque el punto final de todas las cosas lo pone Dios, que es alfa y omega de todas las cosas. Y esto ya tiene muchos paralelos con la vida de Cristo. Voy a mencionar algunos. A Isaac se le llama el único hijo de Abraham. Se le llama el único, monogénese. Pero era el único hijo de la promesa. A Jesús se le llama el hijo unigénito de Dios en Juan 3:16. Y se usa la misma palabra. Isaac estuvo sujeto a ser sacrificado y estuvo dispuesto a ser sacrificado. Estuvo sujeto a ser sacrificado. Su papá lo sujetó ¿a qué? Al sacrificio, y él también estuvo dispuesto a ser sacrificado. Jesucristo, su papá, lo sujetó a padecimiento. Estuvo dispuesto y fue sacrificado. Isaac llevó madera para el sacrificio. Jesús llevó el madero al sacrificio. En Génesis 22:14, que fueron los pasajes que estudiamos la semana anterior, se nos dice allí: Jehová proveerá. ¿Quién proveyó el sustituto? Dios. Y en Juan 1:29, el Bautista, lleno del Espíritu Santo, nos dice que Dios también había provisto un sustituto, diciendo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Quién proveyó el sustituto? Dios. De manera figurada, Isaac resucitó de los muertos. De manera física y literal, Jesucristo resucitó de los muertos. ¿Vieron el Evangelio? ¿Vieron la noticia? ¿Vieron el poder? La fidelidad. Dios sigue siendo refugio de generación en generación para los que creen en su nombre. El sacrificio era necesario para la humanidad pecadora, para que ésta
quedara a cuentas con un Dios santo. Desde el principio, ¿quién ha provisto? En Génesis, ¿quién proveyó el animal del sacrificio para cubrir a la nieva? ¿Quién lo sacrificó y lo cubrió con esos pieles? Ellos mismos. Es Dios. Dios es Padre y Dios nos cubre. El orgullo está cuando nosotros queremos cubrirnos a nosotros mismos. O cuando nosotros queremos autoexpiar, que hablaremos de eso más adelante al contestar una pregunta al final. Este lugar donde Abraham ató a Isaac, el monte Moriah, tradicionalmente se interpretó como el sitio donde se construiría el templo más adelante, el lugar donde se hacían los sacrificios para que el Dios Todopoderoso pudiera vivir en medio de una humanidad pecadora. ¿Para qué eran los sacrificios? Para que el hombre pudiese acercarse ¿a quién? A Dios. Ese era el propósito de los sacrificios. Porque de otra manera, si ellos se acercaban sin algo que mediara, lo que se acerca a él muere. Pues alguien muere en nuestro lugar. Y muere por causa de nuestro pecado. Miren lo que dice la Escritura en 2 de Crónicas 3:1. Miren dónde se edificó el templo. Segunda de Crónicas 3:1. ¿Quién me puede leer eso? ¿Alguien tiene un micrófono? ¿Tú me lo lees, Junior? Léeme, con fuerza ahí, con vigor. Comenzó Salomón a edificar. Se te va a dar el micrófono para que quede grabado, porque si no, como no estamos conectados. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Ebuseo. O sea que ya sabemos que el lugar donde se construyó el templo, ¿dónde era? En el monte Moriah. ¿Qué sucedió allí también, además de lo del sacrificio? Allí hubo un gran pecado. Y David tuvo que ofrendar algo que le costase para salvar al pueblo, porque si no el pueblo moriría por causa del pecado de su rey. Y en ese lugar Moriah es de muchos recuerdos. Allí también fue donde se construyó el templo. El sacrificio supremo al cual señalaban estos sacrificios en el templo, según las Escrituras, es la cruz de Cristo. Y fue en aquella cruz donde el mundo contempló la respuesta a la pregunta de Isaac: ¿dónde está el animal para el holocausto? Allí, en la cruz, en Moriah, en donde estaba construido el templo. Allí fue donde se respondieron. Allí también se respondió la pregunta de Job: ¿podrá alguien ser árbitro entre Dios y yo, para que su rostro no me consuma? Dios también contestó a Job y envió un mediador, un árbitro, alguien que era plenamente Dios y plenamente hombre. Dios mismo proveyó el cordero. Lo que nos lleva a unas preguntas. Pregunta número 1. Y aquí nos vamos a tomar un tiempo.
¿De qué manera tu fe en la resurrección impacta sobre tu modo de obedecer a Dios? Aquí vemos cómo la fe de Abraham en la resurrección impactó su manera de obedecer y de vivir para Dios. ¿Verdad que lo vimos? Ahora, ¿de qué manera tu fe en la resurrección impacta tu manera o modo de obedecer a Dios? ¿Tienes alguna respuesta para eso? ¿Qué ha hecho esa fe que tú dices tener en la resurrección de Jesucristo para ayudarte a cambiar de vida y obedecer en los momentos cuando hay que hacerlo? Cuando el asunto es doloroso y angustioso. Porque estas cosas están escritas para qué? Para nosotros. El hermano. Déjale un micrófono al hermano que quiere contestar. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Quién tiene el micrófono? Robertito. Luchi. Voy a poner este micrófono en este otro lado para que haya oportunidad para ambos lados. ¿Cómo ha impactado tu fe en la resurrección en tu manera de obedecer y vivir para Dios? Póntelo más cerca para que... Viendo el ejemplo de Abraham, la manera de comportarse, el corazón de Abraham se abrió una luz de esperanza. Luz de esperanza. Y esa luz de esperanza, fíjate, no es que uno ve con producto de la fe, pero es que se produce. Porque el que tiene fe actúa en esperanza. ¿Sí? Porque espera de Dios por medio de lo que Dios ha prometido. Y Dios lo ha dicho que él anduvo en esperanza contra esperanza, como viendo al invisible. Hay un proverbio que estaba buscando que dice que el justo muere con su esperanza, o sea, va con esperanza. Pero el impío No. El impío muere con la esperanza que tiene. Su esperanza, según dice, que el impío es dar su último suspiro. Ya, se acabó. Pero el justo vive y la esperanza lo sigue. Sí. Y fíjate, yo creo que la esperanza es muy importante porque es la manera en que la fe se va a manifestar en la vida de uno. Porque sin fe es difícil agradar a Dios. Pero la esperanza tiene que estar porque uno tiene que confiar en lo que Dios ha prometido en uno y hacerlo. Todo el tiempo que estamos peregrinando en este mundo tenemos que vivir en esta esperanza. La palabra dice que la esperanza es Jesucristo. ¿Y tú? No hay otra. ¿Y tú? Estás viviendo en esa esperanza. Acuérdate cómo te impacta a ti en ese obedecer. Y cómo te mueve a ti eso a obedecer a Dios. ¿Ves? Ahora eso, como nosotros también tenemos la fe de quién? De Abraham y la fe de los elegidos de Dios, pues esa fe debe producir en nosotros una obediencia. Y hay unas razones para ello. Ahora les voy a responder. Ya contesté a alguien que me contestó muy bien. Pero le quiero responder lo siguiente. La obediencia o la fe en la resurrección puede impactar a los creyentes en todas las edades de la siguiente manera. Número uno, cuando tú crees en la resurrección realmente, tú te mueves en una obediencia radical e incondicional. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? ¿Entregó a qué? Dígame qué más radical que eso. La fe en la resurrección permite obedecer incluso cuando los mandatos de Dios parecen contradecir sus promesas o para ti no tienen un sentido lógico. Y digo para ti, porque para Dios tienen mucha lógica, pero para ti tal vez no. Pero voy a repetir esto, la fe en la resurrección permite
Obedecer incluso cuando los mandatos de Dios parecen contradecir sus promesas o tu lógica. Ese mandato de Dios era contrario a la promesa. Definitivo. Entra en la lógica humana. Él tuvo que percibir la verdad con la fe y mirar con el ojo celestial para entender, confiando en el carácter santo, justo y verdadero y omnipotente de un Dios. La carne y la sangre no revelan eso. Número 2. Antes de 2. Abraham sabía que Isaac debía vivir para cumplir la promesa, por lo que su fe le dictó que si Dios los mandaba a sacrificar era porque los resucitaría. Eso es lo que tenían en su mente. Porque él creía que él era poderoso, fiel y que no mentía. Número 2. La fe en la resurrección impacta tu obediencia porque te ayuda a superar el temor de la pérdida. Tú quieres superar el temor de la pérdida. Tú tienes que tener la fe en la resurrección de los muertos y en el poder de Dios para llevarla a cabo. Al creer que la muerte no tiene la última palabra, la fe en la resurrección libera tu alma para obedecer sin miedo a perder lo que más amas. ¿Qué era lo que más amaba Abraham? A su hijo. ¿Y qué fue lo que lo ayudó a pasar al otro lado? La fe en la resurrección. ¿Qué estaba creyendo? Que él recuperaría a su hijo. Amigos, aquí se nos enseña que tú ganas lo que entregas y pierdes lo que retienes. En muchas iglesias y en muchos lugares los hermanos no entienden esto. Cada vez que quieren retener, están perdiendo porque no están confiando en Dios ni en el poder de la resurrección. Pero cuando tú entregas, tú ganas. Jesucristo también enseñó exactamente lo mismo. El que lo sigue a Él ganará todas las cosas. Pero el que busca las cosas de este mundo y retener este mundo, lo perderá ¿qué? Todo. Y es una gran enseñanza. También nuestra fe en la resurrección se basa en una confianza absoluta en el carácter de Dios. Por eso pregunté al principio, ¿qué creía Abraham acerca de Dios? Él tenía una confianza absoluta en el carácter de Dios. Abraham razonó que Dios es poderoso, que Dios es fiel. Esta confianza transformó la obediencia en un acto de adoración. Para él, obedecer era adorar. No lo transformó en una carga pesada. Cuando nosotros no creemos en la resurrección, ni en el Dios de carácter fiel, santo y justo, la obediencia se nos vuelve una carga pesada y nos amargamos. Pero cuando tú crees en la fidelidad y en el poder de Dios, la obediencia se convierte en un momento de adorar a Dios. Voy a adorarle. Que mi obediencia sea mi mejor adoración, como dice el cántico. Porque él creía que el resultado final de la obediencia sería bueno, incluso si implicaba pasar por el altar del sacrificio. ¿Vieron eso? Él creía que como Dios es bueno, poderoso y fiel, aunque tuviera que pasar por un momento por el altar del sacrificio, el final de todo sería bueno, porque Dios es bueno. Y Abraham conocía a su Dios. Él era su amigo. Conoce a tu Dios, hermano.
amistad con tu Dios. Lo que nos lleva a lo último que quiero decir con respecto a esta pregunta de la resurrección. La fe en la resurrección impacta la obediencia porque te da valor para enfrentar muertes presentes. Te da valor para enfrentar muertes presentes. El ejemplo de Abraham enseña que si enfrentamos situaciones que parecen desesperadas o muertas, la fe genuina que descansa en Dios nos impulsará a actuar correctamente, esperando que Dios traiga vida de donde humanamente no lo hay. Porque creemos en un Dios que puede dar vida y crear vida donde no existe. ¿Qué creó él en el vientre de Sara? Vida, que no existía allí por años y años y años y años. Eso era lo que no producía ese vientre, lo que no podía retener, pero Dios lo logró. Esa fe lo llevó a actuar. Esa fe te puede llevar a ti en medio de tu pérdida, con tu familia, con seres queridos, con hijos, padres, pero tienes que creer en la fe de la resurrección. Hay gente que por la fe recibieron a sus muertos en ese momento, como la viuda. Como la viuda de Naín, o como Jairo, o como aquella que fue atendida por Elías o Eliseo. Creo que fueron por los dos, ¿verdad? Hay ejemplos de eso. En resumen, fe en la resurrección cambia la obediencia de un hacerlo, debo hacerlo, porque Dios lo manda, a un confío en hacerlo, porque estoy seguro de que Dios puede restaurar y cumplir sus promesas más allá de mis circunstancias actuales. Puedes repetir esto, escríbelo si lo quieres escribir. La fe en la resurrección cambia la obediencia de un debo hacerlo a un confío en hacerlo, porque estoy seguro de que Dios tiene el poder para restaurar y cumplir sus promesas más allá de mis circunstancias actuales, de lo que estoy atravesando ahora. Así que la fe funciona para todo tiempo y para los momentos más difíciles, más angustiosos y más dolorosos. Te pregunto, ¿tu creencia en la resurrección de los muertos y en el Dios fiel, bondadoso y todopoderoso te está llevando por este camino de la confianza y de la obediencia en adoración? ¿O para ti es una carga pesada seguir el camino de la obediencia? Próxima pregunta de esta noche. ¿Cuáles son algunas de las maneras, basado en lo que hemos estudiado, cuáles son algunas de las maneras en que tal vez intentamos proporcionar una autoexpiación cuando pecamos? Voy a repetir esa pregunta. ¿Cuáles son algunas de las maneras en que tal vez intentamos proporcionar una autoexpiación cuando pecamos? Voy a explicar lo que significa autoexpiación. Expiación es remover el pecado, sacarlo de medio. Autoexpiación es una forma de autoengaño o racionalización mediante el cual intentamos aliviar nuestra culpa o justificar nuestras acciones sin pasar por un verdadero arrepentimiento. Voy a repetir esa definición. Autoexpiación es cuando es una forma de autoengaño, estamos engañando a quién, a nosotros mismos, o racionalización mediante el cual intentamos aliviar nuestra culpa o justificar nuestras acciones
sin pasar por el verdadero arrepentimiento. Dios nunca en la Escritura propone la autoexpiación. Él envió a su Hijo para expiar y para sacar del medio lo que nos aleja de Dios y para también trabajar con nuestras culpas. Voy a decir algo más sobre esta autoexpiación. A menudo, tú y yo, aún siendo cristianos, buscamos formas de reparar el daño nosotros mismos, para evitar la confrontación espiritual y no tener que reconocer nuestra falta delante de Dios. ¿Sabes? ¿Por qué hacemos esto? Porque muchas veces se nos hace difícil pedir perdón, reconocer nuestra culpa. ¿Por qué es que es necesario un sustituto y un sacrificio? Porque nosotros hemos pecado y éramos culpables. ¿Y qué Cristo hizo? Trató con nuestro pecado para que ya no nos acuse y lidia con nuestra culpa. Él mismo carga la vergüenza fuera del campamento en la cruz del Calvario. ¿Entienden? Voy a mostrarle algunas maneras comunes en las que nosotros muchas veces tratamos de autoexpiarnos. Analícelo a ver si usted ha hecho esto. La primera es minimizar la gravedad del pecado. Eso se llama racionalización. Es decir, solo es una pequeña mentira. Es un error inofensivo. No es para tanto. Así muchas veces tratamos nuestros hierros y nuestros pecados, nuestras transgresiones. Decimos, no es para tanto. No seas exagerado. Para Dios el pecado sí era para tanto. Y fue para tanto que tuvo que enviar a quién? A su propio Hijo a morir por nuestras transgresiones. El justo por los injustos. Pero en las iglesias en este tiempo la gente minimiza, racionaliza su pecado para crear una especie de autoexpiación y no sentirse tan mal. Luchando contra la convicción que da ¿quién? El Espíritu. El Espíritu nos convence de pecado. Ahora, si te sientes mal, pues entonces ve al lugar correcto. No es engañar tu mente, no es minimizar el pecado, es reconocer la magnitud de tu pecado y correr al Calvario y recibir la provisión que Dios ha dado al sustituto, a Jesucristo. ¿Ve la diferencia? En este mundo la gente no quiere al sustituto, lo que quiere es minimizar y racionalizar el pecado. Segunda cosa que solemos hacer los seres humanos, comparación social. Esto yo le llamo demonizar a los otros. Le voy a dar un ejemplo. Justificar el propio comportamiento pecaminoso señalando que otros hacen cosas peores. Es como aquel que aparece en la Biblia que dijo, al menos yo no soy como este. O no soy como ella, ni como él. Eso se llama demonizar a los otros o un comportamiento que, una comparación social. Queremos disminuir a los otros para nosotros sentirnos, soy pecador, pero no soy tan pecador como este. Estoy sucio, pero comparado con este soy un santo. Eso se llama racionalizar tu pecado, eso es minimizar, eso es un pecado terrible. ¿Lo has hecho? Pues tienes que arrepentirte de ese pecado, porque estás diciendo que aquello por lo que Cristo murió no valió la pena ni que Él muriera. Y eso se llama pisotear el sacrificio del Hijo de Dios. 3. La limpieza simbólica. Analiza lo siguiente. Tratar de compensar una mala acción con una buena, creyendo que la acción buena anula la acción mala. Le llamamos equilibrar la balanza. Como si eso fuera el yin y el yang. No, eso no funciona. Tú vas a la corte y tú te puedes portar bien, pero si tú haces algo malo, ¿por qué se te juzga en la corte? ¿Por lo bueno que hiciste o por lo malo que hiciste? ¿Qué es lo que
limpieza simbólica, no voy a hacer bienes para compensar por los males, eso no sirve. Está también el argumentar la necesidad o la opresión. Necesidad o presión. Voy a darle otro ejemplo. Es convencerse de que hiciste lo que hiciste porque no había otra opción. Desobedeciste a Dios, no tuviste fe, no le creíste, hiciste lo que hiciste porque no había otra opción. Me obligaron las circunstancias. Es que soy demasiado débil. ¿Ve? Por eso es que le llamamos argumentar que estamos siendo presionados o que fue necesario que hiciéramos lo que hicimos. Próxima. Prometer cambios futuros. A veces queremos autoexpiar nuestros pecados en vez de presentarnos por fe delante de Dios pidiendo su perdón. Nosotros prometemos cambio futuro. Ejemplo, decir, solo será esta vez. Esto lo voy a hacer solo en este momento. Lo que minimiza la necesidad de un cambio real. ¿Cuándo? Ahora. Cuando la palabra es predicada, la gente debe arrepentirse en lo que se dice mañana, en lo que se dice hoy. Cuando la palabra se nos expone, no es para endurecer el corazón, sino es para ser convencidos por la palabra y correr al lugar donde podemos ser limpios, libres y caminar en vida nueva. También está esto que se llama crear un marco de bondad. Crear un marco de bondad es construir una narrativa personal donde la acción pecaminosa se ve como algo necesario para un bien mayor. Hermano, es que voy a hacer esto para lograr aquello mayor. Los hombres a veces nos queremos ponernos en la posición de quién? De Dios. Pero nosotros no somos Él. Además, cuando sucedió lo que sucedió, no fue Dios que pecó. Y cuando nosotros hacemos lo que hacemos, somos nosotros los que pecamos. ¿Ve la diferencia? ¿Eh? No fue Dios el que pecó de sus hijos en la mancha. Pero cuando nosotros decimos, voy a hacer este mal porque quiero lograr este bien, o sea, voy a pecar para lograr un bien mayor. Eso es lo que se llama un marco, pues, crear un marco de bondad para autoexpiarte y sentirte bien con respecto a tu pecado. También está uno que lo mencionó, creo que fue Judas, hermano del Señor. Y Pablo también lo menciona en Romanos. Abusar de la gracia. Es pensar, Dios me perdonará de todos modos. Así que abusa de la misericordia divina como una licencia para pecar. Finalmente, rendimiento religioso. El último. Creer que si aumento mis oraciones, mis donaciones o mis ofrendas, o aumento en la asistencia en la iglesia, después de pecar, se va a borrar el pecado porque ahora hago más. Y el pecado se borra. Eso se llama tratar de autoexpiar con tus acciones. Estás tratando de ser salvo con tus obras. Pero los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Padre Santo, primeramente enséñanos a verte en tu bondad, en tu fidelidad, a caminar creyendo en la fe de la resurrección y a ver en tu Hijo nuestro sustituto absoluto, de tal manera que si pecamos, abogado tenemos para contigo a tu Hijo el justo. Y líbranos de poner nuestra confianza en nuestras racionalizaciones y justificaciones y maneras de autoexpiación, porque ya tú has provisto un cordero. Enséñanos a confiar solo en ti para todas las cosas.
Ahora bendice al hermano Isaías en la segunda parte de las oraciones y guíanos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermano. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para empezar la parte del culto de oración. Por ello, gracias, Señor, te damos porque hemos escuchado tu palabra, Señor, porque tú nos has bendecido a través de ella. Ahora te pido, Señor, que tú, a través de la parte de la oración, Señor, nos enseñes. Presentemos tus peticiones, tus oraciones de gracia delante de ti, Señor, que sean contestadas según tu voluntad. Gracias te damos, Señor, porque nos permitiste llegar contigo. Ahora te pido que tú bendigas esta parte y también nos enseñes y podamos aprender de ella, Señor, y que la podamos aplicar a nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, amén. Vamos a tener una lectura, ¿verdad?, en el libro de Daniel, capítulo 9. Vamos a leer los versículos del 1 al 19. Y el tema, ¿verdad?, de esta enseñanza de hoy se llama Confesando nuestros pecados. La lectura está en Daniel 9, del 1 al 19. Y la palabra del Señor dice así: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guarda tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra confusión de rostro. Como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, muestra en la confusión del rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual han caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante
semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, conforme está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el aprobio de todo en derredor nosotros. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y lo ruego, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario desolado, por amor al Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros cuerpos ante ti, confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Este pasaje, ¿verdad? Sabemos que Daniel es uno de los profetas, ¿verdad?, más conocidos en la palabra y su relación con Dios. Cuando regresamos, ¿verdad?, a ese capítulo 1 del libro de Daniel, lo hemos leído varias veces aquí, ¿verdad? La historia comienza cuando, ¿verdad?, el rey de Babilonia entró a Jerusalén y se llevó el pueblo y pidió que aquellos hombres trajeran, ¿verdad?, a esos jóvenes con unas características especiales, entre las que se encontraba, ¿verdad?, Daniel. Este profeta, ya mayor, conocía la historia del pueblo y los pecados que habían cometido, porque él fue uno de los primeros, ¿verdad?, que estuvo en ese cautiverio, o en esa primera deportación de los judíos hacia Babilonia. Y entre ellas, ¿verdad?, estaban incluidos sus amigos que eran Cedrac, Mesac y Abednego. Para ese entonces ellos eran muy jóvenes, pero ya habían pasado, ¿qué?, los 70 años. Y en este capítulo, ¿verdad?, 9, ya Daniel es un hombre mayor, ¿verdad? Y vemos en ese capítulo 9 cuando Daniel, ya siendo anciano, dice que miró atentamente en los libros el número de años que habló Jehová al profeta Jeremías. Ya se habían cumplido, ¿verdad?, las desolaciones de Jerusalén, que eran 70 años. Daniel, siendo un hombre, ¿verdad?, anciano, leyó esto y pensó y calculó, ¿verdad?, toda esa cantidad de años que ellos habían estado en el cautiverio. Ahora, mirar atentamente los libros, llegó a ver que ese tiempo ya se había cumplido y lo llevó a realizar este acto, que fue una oración. Pero algo interesante es que, habiendo cumplido ese tiempo y sabiendo que Dios no retarda su promesa, él decide orar. En otras palabras, el regreso de Israel se iba a cumplir como quiera. Pero Daniel hizo esta oración intercesora, ¿verdad?, por el pueblo.
porque la promesa estaba de que el pueblo iba a regresar a los 70 años. Pero él no se olvidó de eso. Él lo que hizo que fue orar, interceder. Ahora, Daniel conocía a Dios más que nosotros. Según, ¿verdad?, leemos el libro a través de la palabra o a través del libro de Daniel, muchas veces Daniel oró en diferentes ocasiones y por diferentes situaciones, ¿verdad? Algunas de ellas por sueño y que le contestara otras cosas. Él siempre estaba buscando el rostro de Dios. En algunas ocasiones, Dios le daba, ¿verdad?, esas contestaciones que venían de parte de Dios. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es, ¿por qué Daniel oró si él sabía que la promesa se iba a cumplir, ¿verdad?, de que el pueblo regresara después de 70 años? Dios como quiera iba a cumplir esa promesa. Otra pregunta, ¿por qué oró pidiendo perdón por los pecados del pueblo si como quiera estaba la promesa y ellos iban a regresar? O sea, Dios había determinado que eso se iba a cumplir, pero él, Daniel, como quiera, oró. Ahora, quiero decirte que la oración es una herramienta que Dios ha determinado para que a través de ella se cumplan las obras que Dios ha preparado de antemano y que lo van a glorificar a Él, para que sea manifestado el poder de Dios. Para que la oración sea contestada, hay que orar según la voluntad y conforme a la palabra. Eso fue lo que hizo Daniel. Ahora, por otra parte, leer la palabra como cristiano e indagar como lo hizo Daniel nos lleva a confrontarnos a nosotros, lo cual se llega a que nosotros, ¿verdad?, esa palabra actúe en nosotros, a que nosotros confesemos nuestros pecados, pero también nos lleva a reflexionar y a orar. La palabra de Dios es una fuerza viva que actúa en nosotros y que transforma el espíritu, alimenta el alma, revela la verdad y transforma nuestro carácter. Todo eso, ¿verdad?, lo hace la palabra de Dios. Una de las cosas importantes de la palabra de Dios es que nos hace ver nuestros pecados. Por eso es importante nosotros todos los días, ¿verdad?, o diariamente leer la palabra de Dios, porque nos confronta. En el caso de Daniel, él estaba viendo, ¿verdad?, y leyendo esos libros, y él se acordó, mira, ya pasaron los 70 años, él siendo viejito, o una persona, ¿verdad?, ya anciana. Este acto de mirar atentamente, como dice la palabra, o leer conscientemente, llevó a Daniel a la confesión del pecado del pueblo y su acto de oración. Ahora, durante este acto de oración, él realizó 5 cosas. Una, él oró, dice que oró, dice que hubo ruego, dice que hubo ayuno, dice que hubo silicio y hubo ceniza. ¿Y qué son estas 5 cosas, verdad? Las vamos a definir. La oración es un acto de comunicación con Dios. Puede tomar forma de alabanza, agradecimiento, confesión o petición. Es un diálogo espiritual en que la persona expresa lo que hay en su corazón, busca un guía o simplemente se acerca a Dios. El ruego es una forma más específica de oración.
se caracteriza por la súplica intensa. Implica pedir algo con humildad, insistencia y profunda necesidad. Es la expresión de una petición urgente o desesperada ante Dios. O sea, eso hizo Daniel. Él vio esa necesidad y con desespero, ¿qué hizo? Hizo ruego. El ayuno. El ayuno es una práctica de abstenerse de algún alimento o comida, o completamente de alimento, ¿verdad? Por un tiempo determinado, con un propósito espiritual. Se usa para buscar claridad, arrepentimiento, disciplina o mayor cercanía a Dios. En la Biblia, el ayuno suele acompañarse de oración y reflexión. O sea, cuando hacemos ayuno, debemos procurar esas cosas. El cilicio. El cilicio es una prenda áspera, generalmente hecha de pelo de cabra, que se usaba en los tiempos antiguos como símbolo de humillación, penitencia o duelo, que les vestía y mostraba públicamente el arrepentimiento o aflicción, ¿verdad? Hay un salmo que habla de eso, ¿verdad? Que uno se viste de cilicio, pero a la vez que uno termina el cilicio, se quita ese vestido y llega la alegría y el baile. Eso lo había hablado en una predicación un tiempo atrás. También está la ceniza, ¿verdad?, que representa humildad, mortalidad, puede ser luto y arrepentimiento. En la tradición bíblica, ponerse ceniza sobre la cabeza o sentarse en ceniza es un gesto visible de dolor, penitencia o reconocimiento de la propia fragilidad ante Dios. Todo esto lo hizo Daniel. Pero fíjense, piense usted, si la promesa se iba a cumplir, ¿por qué él lo hacía? Porque él sentía amor hacia su pueblo. Para resumir, aquí hay una confesión penitente de pecado, la causa de los trastornos bajo los cuales la gente gimió por tantos años. Todos los que desean hallar misericordia deben confesar sus pecados. Hay un reconocimiento de la justicia de Dios que humilla al yo, y es siempre el camino penitente verdadero, justificar de este modo a Dios. Muchas veces las aflicciones son enviadas para llevar a los hombres a que abandonen sus pecados y entiendan la verdad de Dios, que fue lo que le pasó a ese pueblo. Ellos estaban en pecado, pues cayeron en aflicción. Y ellos que tenían que entender, ellos tenían que obedecer a Dios. Pero este pueblo se le enviaron profetas y como quiera ellos no se arrepintieron y fueron castigados grandemente. En esta oración se apela a la fe y a la misericordia de Dios. Es un consuelo que Dios siempre haga estar listo para perdonar el pecado. Da ánimo recordar que la misericordia pertenece a Dios. Es convincente y humillante recordar que la justicia, o sea, nosotros humillarnos, es reconocer que a quién le pertenece la justicia, solamente a Él. Hay abundante misericordia en Dios, no solo en que Él perdona, sino que nos continúa perdonando. Vemos un ferviente, ¿verdad?, pedido a Dios que restaure a este pueblo judío de la cautividad y que lo lleve, ¿verdad?, a los privilegios que antes tenían. El Señor escucha y obra. No que solo escucha y habla, sino que escucha y obra, diciendo: haz con nosotros
lo que nadie puede hacer. El único que puede hacer las cosas por nosotros es Dios. Pero fíjate que Daniel está pidiendo a Dios que lo escuche. ¿Verdad? En este pasaje hay varios ruegos y argumentos para poner en vigencia las peticiones delante de Dios. Dios hace que su rostro brille sobre los pecadores cuando se arrepienten y se vuelven a Él. En nuestras oraciones, esta debe haber una solicitud de Dios de perdón y súplica mencionando en justicia. Eso es lo que vemos a través del pasaje. Y hoy vamos a orar, ¿verdad? Pidiendo perdón por nuestros pecados, pero perdón, una de las oraciones por el pueblo de Dios y por la iglesia. Y yo le voy a pedir a Junior, ¿verdad?, que haga esa oración. Así como Daniel pidió perdón, ¿verdad?, por los pecados del pueblo, que haga una oración pidiendo perdón, ¿verdad?, por los pecados del pueblo de Dios. Amante Padre Celestial, en nombre de Jesús, como iglesia clamamos ante tu presencia para presentarte, Señor, esta oración, Señor, para pedirte perdón en el nombre de Jesús por todas nuestras faltas cometidas, Señor, como miembros del cuerpo de Cristo, Señor, pero también como iglesia, Señor, que tú, Señor, así como hizo Daniel, aunque tú conocías ya todo lo que había sucedido, Padre, pero Daniel se acordó que era necesario, Señor, humillarse delante de ti, Señor, y pedir perdón para aquel pueblo que había pecado contra ti, Señor. Así como pueblo de Dios también nos humillamos delante de ti. Te pedimos perdón, Señor, por todas las faltas que hayamos cometido en este momento, Señor, y todas aquellas que posteriormente vamos a cometer, Señor. Que la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesús cubra nuestras faltas, Señor. Pero prepáranos cada día, Dios, para no pecar contra ti, para no pecar contra nuestro prójimo, Señor, para no pecar contra la iglesia. Gracias, Dios, porque sabemos que tú, Señor, perdonas nuestra falta, pero nosotros debemos estar responsables, Señor, a que debemos no cometer falta, Señor, para entonces no pedir perdón. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Amén. Ahora vamos a orar, ¿verdad?, por otra petición más específica, ¿verdad? Dice la palabra que oraba por sus hijos, ¿verdad?, pidiendo perdón porque por si ellos habían pecado o si habían blasfemado contra Dios. Yo le voy a pedir a Vanessa, si puede, que ore, ¿verdad?, por nuestros hijos. Oremos. Señor Padre amado, tú estás en el cielo, Señor, y inclinas tu oído, y nos escucha y extiende sobre nosotros tu misericordia, a pesar de cómo somos, Señor, a pesar de que hemos pecado contra ti. Te pedimos, Señor, que tú nos limpies de todo pecado, Señor, y que podamos ir delante de tu presencia, no por ningún mérito propio, sino a través de la sangre de tu Hijo amado que derramó en la cruz. Mira que tu iglesia se ha unido hoy en oración, Señor. También tú nos diste palabra, alimento espiritual. Y ahora oramos y vamos delante de tu presencia, Señor. Así como hizo Abraham, Señor, que en medio de su aflicción, cuando iba caminando, Señor, depositó toda su confianza en ti y en tus promesas, porque él sabía que lo que tú habías prometido, Señor, tú lo ibas a cumplir. Así también nosotros, Señor, aquellos que tenemos nuestros hijos que se han apartado de tu camino, o que aún no te han conocido, Señor, ponemos delante de ti los nombres de cada uno de ellos, Señor. Y ponemos delante de ti la confianza que tenemos, Señor, que lo que tú has dicho que vas a hacer, tú lo cumplirás, Señor.
sabemos que tu voluntad es buena, Señor, que muchas veces nos desesperamos y queremos que las cosas ocurran, pero tú tienes un tiempo perfecto para todo. Tú permites que se vayan cumpliendo cada uno de tus propósitos, Señor, y tú en medio del camino, Señor, nos enseñas a perseverar y a seguir creyendo y a seguir confiando y descansando en ti, Señor, porque tú eres un Dios todopoderoso. Y a lo largo de nuestra vida, Señor, y de nuestro caminar, de nuestros errores, Señor, y de todas nuestras torpezas, Señor, tú has extendido sobre nosotros tu misericordia. Permite que nuestros hijos tengan hambre y sed de ti, Señor, y que tú produzcas en ellos el dolor por el pecado, que no puedan deleitarse cuando hagan cosas que te ofendan a ti. Permite que vuelvan a su primer amor, Señor, si es que te conocieron, Señor. Y si no, tráelo a tus pies arrepentidos, Señor, y haz aquello que sea necesario hacer para que sus almas sean salvadas. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú eres un Dios misericordioso y a pesar de cómo somos, Señor, tú nos escuchas. Gracias, Padre, porque no hemos sido consumidos delante de tu presencia por tus infinitas misericordias. Y te damos gracias, Señor, porque nos has dado tanto, tanto que no merecemos, Señor, que deberíamos de caminar, Señor, de rodillas, dándote gracias y dándote toda la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Te anhelamos. Amén. En el capítulo 9, el versículo 19 dice: Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y haznos notales por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. La próxima oración, que se la voy a pedir al pastor que la haga, ¿verdad? Una súplica porque el Señor escuche nuestras peticiones, ¿verdad? Porque si Daniel lo pidió y está escrito ahí, por algo es, ¿verdad? Le podemos pedir que el Señor escuche nuestras peticiones. Soberano Señor, te damos gracias y te pedimos y rogamos, Señor, que inclines tus oídos al clamor de tu pueblo. El salmista te dijo que no te desentendieras de su necesidad, ni de su petición, ni de su clamor, ni de sus lágrimas que derramaba delante de ti. Él esperaba en ti y nosotros esperamos en ti. Esperamos en ti como el agricultor espera la lluvia temprana y tardía para sus cosechas. Y nosotros te rogamos, Señor, que tú escuches el clamor, el ruego, la petición, la súplica de tus hijos, y que tu nombre sea invocado sobre nosotros. Haz resplandecer tu misericordia y tu gracia sobre tu pueblo. Alégrate, Señor, y gózate en las meditaciones del corazón de tu pueblo, y responde al ruego y a la súplica de los que esperamos en ti, porque no tenemos a otros a quienes correr, porque solamente tú tienes palabras de vida, solamente en ti se encuentra el poder, y solo tuya es la misericordia. ¿A quién iremos entonces, Señor? A ti esperamos y a ti clamamos, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a pedir, ¿verdad?, por solamente acciones de gracia. Los que tengan acciones de gracia, ¿verdad?, quieran decir. Y ahora terminamos con la programación. Dios les bendiga, hermanos.